Hola chicos, espero estén bien. Resumiendo un punto central del anterior video y las actividades, descubrimos que si comparamos nuestras sociedades pasadas con las actuales, podemos ver que desnaturalizamos cosas que estaban naturalizadas y viceversa. Naturalizamos hechos que antes eran poco comunes. Se mencionó un poco en el grupo de WhatsApp cuestiones como hasta la hora de ir a comer, ¿no? Como antes las familias se juntaban y era como hasta una obligación y algo totalmente natural que, que se sienten todos en la mesa y que bueno, haya ciertas costumbres que luego se fueron cambiando. Algunos decían perdiendo, pero a mí me gusta usar más el término de cambio, ¿no? Y volviendo al cuadro, nos habíamos quedado en la segunda burbuja de para qué sirve la sociología. Y bueno, yo allí nombro que sirve para identificar aspectos sociales que pueden cambiarse o prevenirse, ¿no? Y el ejemplo que utilizo es el de Durkheim, porque él, que había sido un sociólogo francés, estudió el suicidio para relacionarlo con la sociedad. ¿Y esto por qué? Pasaba que anteriormente se creía, es decir, a partir del sentido común, que el suicidio, como se realizaba en soledad, no tenía relación con la sociedad, sino que más bien era algún problema individual de aquella persona, o en todo caso era algo hereditario, lo que daba la idea de que mucho no se podía hacer al respecto. Lo que Durkheim decía es que si bien es una decisión en solitario, tenía que ver con la vida en grupo. Entonces así empezó a notar que muchos de los que se suicidaban no estaban integrados a ningún grupo social. Muchos eran solteros y muchos eran militares, que por ejemplo al regresar de la guerra no estaban integrados a la sociedad o era muy difícil que vuelvan a su vida normal que habían tenido antes de la guerra. También descubrió que en los periodos de más suicidio, digamos, podía influir la crisis económica o la crisis de desempleo. Y bueno, con esas conclusiones, Durkheim como que daba una explicación más científica que la que antes se entendía a partir del sentido común, que era que bueno, no había nada que hacer y que si tenías un problema personal era por un trauma de la infancia y algo que no podía tratarse. Y esta conclusión que llegó ayudó mucho a las personas que sufrían depresión, porque se confirmó de una manera más científica que el suicidio no era algo inevitable ni hereditario. Podía ser tratado con terapia o ayuda social para esa persona. De hecho, muchas personas que volvían de la Primera o Segunda Guerra Mundial fueron ayudadas por el Estado, consiguiendo el empleo, tratando de reinsertarlas, porque se sabía que, bueno, las investigaciones de Durkheim tuvieron alguna importancia. Bueno, y el tercer cuadrito es que investiga comunidades diversas. Y bueno, esto tiene que ver con otras culturas que pueden ser de pueblos originarios que todavía existen, ¿no? Que no fueron eliminados, digamos, y de vidas sociales que están cerca nuestro y que por ahí no les prestamos mucha atención, como puede ser la vida en las villas, la vida en el campo y demás cuestiones que, bueno, forman parte también de la vida de muchos argentinos, ¿no? Dándonos cuenta que existen otros modos de vida que no necesariamente están lejos de nosotros, que pueden estar más cerca de lo que creemos. Y por último, lo que agregué sobre imaginación sociológica refiere a un término que habla de la conciencia de relacionar los hechos sociales pensando en las personas y la sociedad en su conjunto, tanto el mundo personal como el mundo impersonal, es decir, aquello que nos toca, digamos, cotidianamente y lo que no tanto, pero que sin embargo más o menos somos conscientes de que pasa en nuestra sociedad. Como dijimos, rompe con el sentido común, aquello que habíamos visto en el grupo de WhatsApp, ¿no? Desnaturaliza lo que parece dado y permite ir más allá de experiencias propias para relacionarlas con el contexto. Y esto es importante, porque se distingue así entre la inquietud personal y el problema público o social. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Bueno, la inquietud personal es un problema más privado, digamos, que nos atañe y que por ahí conocemos mucho mejor porque lo vivimos. Y el problema público o social es algo que atañe a muchísima gente, quizás a millones de personas. Eso no quiere decir que ambas cosas no puedan combinarse, es decir, alguien puede tener problemas de
digamos, las situaciones que viven las amas de casa y entender que hay muchísimas amas de casa que pasan por lo mismo. Lo mismo pasa con la cuestión del desempleo. Que uno esté con desempleo no quiere decir que otras personas no lo vivan. De hecho, hay muchísimas personas que también sufren esa situación. Entonces, a veces, y la mayoría de veces diría, la inquietud personal puede ser un problema social. Solo que a veces hay épocas en donde, bueno, está mucho más visible. Es importante que ustedes entonces reflexionen sobre la diferencia entre la inquietud personal y el problema público, porque a veces podemos darnos cuenta que algunos problemas que tenemos nosotros o nuestros familiares son problemas que uno rápidamente puede identificar en la sociedad.